Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos desde el Museo de la Fundación Santiago Rey Fernández La Torre. Hoy les emplazamos a que nos sigan durante los próximos minutos. Vamos a hablarles de las oportunidades que nos brinda la transición energética aquí en Galicia. ¿Qué sucederá en los próximos años? ¿Qué impacto está llamado a tener el desarrollo de las renovables? ¿Qué impacto ya tiene y qué impacto tendrá en el futuro como motor de Galicia en ese desarrollo económico e industrial? Esto además unos días después, una semana después de la constitución de esa plataforma en defensa de las energías renovables, una plataforma constituida aquí en Galicia hace una semana. Detrás de esa plataforma, seis entidades sectoriales, una de ellas aquí representada. Vamos a hablarles durante los próximos minutos de ese impacto, de ese freno judicial también a los parques eólicos, de empleo, de generación de riqueza y también de formación de personal cualificado. Todo esto en el transcurso de un encuentro informativo que les invitamos a seguir como siempre a través de los canales habituales de La Voz de Galicia, su página web, también el Facebook y, como no, el canal de YouTube, y un encuentro como siempre, que podrán, cuyas conclusiones podrán también leer los lectores de La Voz de Galicia. Un encuentro para el que contamos con la presencia de 4 invitados. Pablo Fernández Vila es el director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. María Landeira es la responsable de renovables de Energy en Galicia. Bienvenida también, buenos días. Buenos días. Oriol Sarmiento, el gerente de Cluergales, clúster de energías renovables de Galicia. Bienvenido, Oriol. Muy buenos días. Y Enrique Roca, que es el director de esa cátedra de Transición Energética de la Universidad de Santiago de Compostela. Bienvenido también, Enrique, gracias por acompañarnos. Buenos días. Vamos a ir acercándonos a diferentes cuestiones, como decía yo, diferentes perspectivas, este desarrollo de las renovables en Galicia. Lo primero, para abrir este encuentro, contadnos qué oportunidades visualizáis, identificáis aquí en Galicia en este desarrollo de las renovables, en este proceso de transición energética. Bueno, pues desde la Xunta de Galicia yo creo que la realidad es que identificamos un reto muy importante ahora futuro, y es que esta transición energética sea planificada y ordenada, evitar cualquier tipo de improvisación en este proceso tan importante en el que nos encontramos ahora. La realidad es que somos una potencia en el sector naval, por ejemplo, en el sector de la automoción, y es importante que estas actividades sigan siendo un referente aquí dentro de nuestra comunidad autónoma. Lo que está claro es que cuando hablamos de evitar cualquier tipo de improvisación, venimos de una situación donde hace unos años teníamos, por ejemplo, 2 centrales térmicas, y es esencial que todo el empleo de las centrales, de la industria auxiliar, incluso del sector del transporte, no se vea perjudicado por este proceso de transición. Es fundamental que tenga lugar, como decíamos, una transición que la podamos definir como justa. Está claro que las oportunidades dentro de nuestra comunidad autónoma son numerosas porque realmente somos una potencia en términos de energías renovables. Sobre todo en el ámbito de la energía eléctrica, está claro que destacamos en el ámbito de la hidroeléctrica y de la eólica, e incluso dentro de la energía térmica destacamos dentro de lo que es la biomasa. Pero aparte de este potencial dentro de lo que son las energías renovables, lo que está claro es que se están proyectando numerosos proyectos industriales vinculados a este desarrollo energético. ¿Por qué? Pues porque básicamente tenemos unas importantes infraestructuras, como pueden ser, por ejemplo, las portuarias, un importante conocimiento, y por eso yo creo que es fundamental que todos estos factores se alineen para que esta transición sea, desde luego, una oportunidad para la comunidad autónoma. Ojalá se alineen, ¿no, María? Y indica el director xeral, así debe ser esta transición planificada y ordenada. Sí, a ver, nosotros vemos que en este momento la transición es para nosotros claramente una oportunidad, y Galicia tiene un posicionamiento, pues como decía el director, pues inmejorable, ¿no? Para nosotros las 2 oportunidades más claras que vemos en toda esta transición son el ganar competitividad, el ganar en asentamiento de tejido industrial. Pues, ¿por qué motivo? Porque estamos viviendo un momento de contexto complejo, con mucha incertidumbre, mucha volatilidad de precios, y eso nos lleva a una situación bueno, pues complicada, distintas crisis energéticas, económicas derivadas de este proceso.
y entendemos que parte de la solución está en la propia transición energética y en la implantación de energías renovables. Esto resuelve de alguna manera lo que nuestro presidente Naturgy llama el trilema energético, ¿no?, que es el conseguir energías que aporten seguridad de suministro, que sean sostenibles desde el punto de vista medioambiental y social y que sean competitivas en costes, ¿no? Si conseguimos resolver este trilema, que creemos que las energías renovables lo hacen, de alguna manera conseguimos impulsar la economía, ya que consigues competitividad. El precio de la energía es clave para el desarrollo económico a nivel país, las energías renovables contribuyen a ello, y desde un punto de vista de desarrollo industrial, pues como decía el director, pues el asentamiento de proyectos estratégicos, el refuerzo de la cadena de valor, surgen oportunidades para nuevas empresas, con lo cual vemos que el asentamiento de energías renovables es una oportunidad desde ese punto de vista en este contexto actual. Y así se refuerza también con los objetivos que marcan desde el contexto internacional e incluso a nivel nacional. El borrador del PNIEC que se publicó en julio pues, da un poco esta idea de que tenemos que ir hacia una mayor penetración de energías renovables. En ese sentido, claramente Galicia tiene un posicionamiento inmejorable pues, por el recurso eólico, porque ya tenemos tejido industrial, porque tenemos conocimiento, como indicaba ahora el director, con lo cual tenemos oportunidades que tenemos una oportunidad clave en este sentido que debemos saber aprovechar. Y luego una segunda oportunidad que también es muy importante para nosotros, que es la oportunidad de la innovación. En este momento es un momento como de transformación tecnológica, y la innovación no es una opción, es para nosotros casi una obligación, ¿no? La innovación como obligación, en un momento en el que es muy importante analizar bien cómo se va a hacer la integración de estas renovables en la red, cómo se va a compasar el crecimiento de las renovables con la demanda, con esos nuevos proyectos industriales que pueden traer mucha nueva demanda. Y Galicia pues, es líder también en innovación en el sector energético, y es una oportunidad también que creemos que ha de destacarse, ¿no? Varias oportunidades, destaca la responsable de renovables. Oriol, no sé si compartes, incluirías alguna más. Ella marca además un punto de partida bueno para Galicia, ¿no?, con ese posicionamiento además que nos permite pues, partir con esa ventaja para el futuro. Vosotros desde Club Ergal, sobre todo, ¿qué oportunidades creéis que puede brindar en el futuro este proceso de transición? Pues efectivamente, totalmente de acuerdo con lo que dice María, oportunidades son todas. Creo que esta transición energética, efectivamente, que ya viene marcada en este entorno de cambio climático que estamos viviendo cada día, que todos somos más conscientes cada día de lo que está sucediendo, con esas hojas de ruta a nivel europeo, nacional, hablaba María del PNIEC y de la actualización, que todavía hace unos objetivos más ambiciosos en cuanto a penetración de renovables, esa senda energética que tiene la Xunta. Realmente hay una oportunidad para desarrollar, para que Galicia siga siendo un referente en el sector energético, para desarrollar potencia en campos, en sectores pues donde ya lo hemos sido siempre, como es el caso de la eólica. Ahora estamos viviendo también unos años de mucha implantación, por ejemplo, de autoconsumo fotovoltaico. Hay otras energías renovables pues que también se están desarrollando con relativa importancia. Podemos hablar de geotermia, de biomasa, de biogás, etcétera. Y realmente tenemos en el horizonte esas expectativas que se están generando en torno a la eólica offshore y al hidrógeno, con lo cual realmente oportunidades son muchas, porque los objetivos que hay en el PNIEC, que son a nivel nacional, es verdad, son muy ambiciosos, son a 2030 y realmente es necesario ponerse con ello, ¿no? Y yo creo que toda esta transición energética, lo que no hay que perder el foco también, que debe hacerse siempre desde el máximo respeto medioambiental, que para eso estamos convencidos de que se están realizando. Siempre también, yo diría que desde ese respeto medioambiental, pero también desde un diálogo social que debe mantenerse con toda la sociedad, y también, por último, generando riqueza en el territorio, ¿no? Y aquí es donde también insistimos desde el clúster, que toda esta transición energética pues, genere riqueza en forma de empleo y en forma de trabajo a la industria auxiliar. Digamos, que haya un desarrollo importante en un sector como ha sido, por ejemplo, el de la eólica en los años 90, pues consiguió crear una industria auxiliar muy potente, que además
es importante que se siga fortaleciendo y que siga trabajando en todos estos proyectos, ¿no? Por lo cual creemos que la transición energética tiene que ser mucho más que esos proyectos, sino que la generación de industria auxiliar en el territorio, ¿no? y generación de empleo, con lo cual pues un poco nuestro discurso también se basa en esa petición, ¿no? Bueno, nuevos elementos, ¿no? Ese diálogo medio ambiente, factor medioambiental también importante, y esa generación de riqueza. Te pedimos a ti lo mismo, Enrique, también desde la universidad, desde ese prisma, ¿qué aportarías en en esta hoja de ruta, en esta visión de futuro, hablando de las posibles oportunidades que pueda haber en el futuro? Sí, coincido con los anteriores ponentes, en que oportunidades se abren muchísimas, ¿no? En cualquier proceso de cambio, como es la transición energética, es un proceso de cambio de un modelo energético a otro futuro diferente, futuro pero cercano, porque esto es un proceso de cambio pero que tiene que ser más rápido de lo que inicialmente nos podría haber parecido, en donde ese cambio de modelo abre oportunidades desde el punto de vista tecnológico. Aquí se han mencionado diferentes posibilidades de energías renovables, que muchas veces son las que tenemos siempre en la cabeza, pero hay bastantes otros, ¿no? De hecho, una de las cuestiones dentro de lo que es el objetivo, ¿no?, que se persigue con la transición energética, que es la descarbonización o llegar al objetivo de carbono cero, ¿no?, introduce también la variable de los combustibles, ¿no?, porque la energía eléctrica pues tiene sus limitaciones desde el punto de vista de acumulación sobre todo, ¿no?, pero también tiene sus límites en generación, es decir, que aquí vamos a encontrarnos con un paradigma, ¿no?, de que el desarrollo de esas tecnologías tiene que venir también apoyado por el desarrollo de otras complementarias, porque no debemos olvidarnos que vamos hacia un mix energético, en donde uno puede tener en la cabeza como modelo similar, ¿no?, el mix eléctrico, en donde renovables pues tendríamos eólica, solar, hidráulica, biomasa, que ya se mencionaron, pero para llegar a la descarbonización, digamos, cuello de botella es el tema de los combustibles, y el desarrollo de combustibles renovables, no solo biocombustibles, sino combustibles sintéticos, podría compatibilizar o de alguna manera permitir que esa cuestión de la acumulación de energía fuese más factible, ¿no? Entonces, retos tecnológicos hay muchos, también luego hay retos sociales, ¿no? No nos olvidemos que la transición energética tiene que ser una transición justa, ¿no?, de hecho, y justa desde el punto de vista de oportunidades que surgen, como se comentó aquí, ¿no?, en la cuestión del empleo, y que eso permita un desarrollo en igualdad de género, por ejemplo. Estamos abriendo un nuevo panorama y se puede potenciar mucho un aspecto en el que no solo a nivel gallego, sino a nivel nacional somos deficitarios, que es la igualdad de género, es decir, la presencia femenina en este mundo, ¿no? Y luego también lo que es la independencia energética, ese es un gran reto. La independencia energética, bueno, podemos hablar de Galicia, de España como referente en lo que es la dependencia, sobre todo de combustibles fósiles del exterior, que se podría reducir muchísimo si aprovechamos bien esta transición, ¿no? Creo que son cuestiones todas ellas muy importantes, ¿no? Y con este último ya nos das pie además para hablar del futuro desde otra perspectiva, como dices tú, desde la perspectiva de los retos, de las debilidades que también obviamente las tenemos aquí en Galicia, aunque nos quedamos con una de las frases que decía María Landeira, que es esa posición inmejorable, ¿no?, de Galicia en este ámbito. Pero ¿qué debilidades hay? ¿En qué hay que mejorar? Sobre todo, ¿dónde hay que poner el acento, director xeral? Bueno, yo creo que, tal y como dijo Enrique, una de las cuestiones que hay que poner encima de la mesa es que siempre que hay un cambio de modelo hay cierto miedo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que luchar precisamente contra este miedo, contra estas trabas que impiden esta transición que queremos todos. Lo que está claro es que tenemos que trabajar sobre todo por supuesto, yo sé que lo están haciendo en el ámbito tecnológico, pero en el ámbito social yo creo que es fundamental. Es fundamental que quede claro que en este proceso de transición toda la cadena de valor se va a ver reforzada. Yo creo que tanto la Administración como la parte privada tenemos que remar todos en la misma dirección. Yo siempre digo lo mismo, yo creo que tenemos que empezar cada uno a
a asumir su parte. Los promotores no solo se tienen que preocupar del megavatio hora, de cuál es el precio, de cuáles son sus beneficios. La administración no es solo que tenga que cumplir con los objetivos, los planes, los programas, las estrategias de descarbonización, sino que yo creo que, como decía, debemos de ir todos de la mano y así pues concienciar un poco a la sociedad de que cuando se desarrolla un proyecto energético aquí en Galicia, pues que por un lado tengamos el convencimiento todos los gallegos y las gallegas de que el proyecto se va a desarrollar si es ambientalmente viable, por un lado, y por otro, que si se desarrolla es porque va a generar una riqueza en el territorio. Esas garantías, ¿no? Importante trasladárselo también a los que nos siguen y a la sociedad gallega, claro, en general. María, en ese análisis que podemos hacer ahora en esta introducción que estamos haciendo en este encuentro informativo, tú sobre todo, ¿qué debilidades detectas? Bueno, se han ido comentando ya algunas con las que coincido, yo voy a entrar en dos de ellas, ¿no? Una de ellas es la aceptación social de los proyectos y la seguridad jurídica. Creo que es imprescindible hacer llegar a la sociedad todos los beneficios que supone la implantación de renovables, tanto desde el punto de vista global que comentábamos antes, de competitividad y asentamiento de tejido industrial, ¿no? Pues refuerzo de la cadena de valor, nuevos proyectos industriales, oportunidades para nuevas empresas, pero también desde un punto de vista más local. Y hay que recordar que el sector eólico en Galicia supone un 1% del Producto Interior Bruto, que hay 6.000 empleos asociados al sector a día de hoy, que contribuimos con impuestos en más de 100 millones de euros a las administraciones, que aportamos rentas anuales a los propietarios de los terrenos, familias y comunidades de montes del rural gallego. Todos esos beneficios tenemos que trabajar en hacerlos llegar de forma quizás más intensa para que la sociedad sea consciente y comprenda los beneficios del desarrollo de renovables, ¿no? Otro tema que se ha comentado también es la importancia de tener una buena planificación, lo ha comentado el director, y nosotros también entendemos que esto ha de ser así, ¿no? Ha de tener una planificación adecuada a medio y largo plazo para evitar situaciones ineficientes de sobreinstalación de renovables o infrainstalación, ¿no? Hay que hacer un buen estudio de cuáles van a ser las necesidades de demanda, qué demanda va a generarse con los nuevos proyectos industriales, cuánta electrificación de la demanda va a ocurrir, qué sistemas de almacenamiento vamos a tener, para dar visibilidad a medio y largo plazo de cuántas renovables se necesitan. Creemos que esto es importante no solo para los promotores, que al final somos los que vamos a poner la inversión sobre la mesa, sino para la cadena de valor también, porque ha de adecuar sus capacidades a estos crecimientos y ha de tener cierta certidumbre de qué potencia ha de desarrollarse, ¿no? O va a desarrollarse. Y dentro de esta necesidad de tener una planificación adecuada, por ejemplo, yo incluyo también la necesidad de revisar pues, ciertos hitos de instalación de renovables que marcaba la legislación nacional, el Real Decreto 23/2020, por ejemplo, el hito 5 de puesta en marcha de los proyectos, que nos exige la puesta en marcha en junio del 25, pues quizás ha de analizarse si esto es posible, positivo, si la demanda va a acompañar todos esos proyectos que han de ponerse en marcha en esa fecha, ¿no? Tú mencionabas, Oriol, las expectativas, ¿no?, que se están generando en este presente, para que el futuro se haga con todas las garantías. Sobre todo, ¿en qué deberíamos estar trabajando, en qué debería estar trabajando ahora el sector, cada uno de los elementos que representáis esta cadena? Bueno, yo creo que, centrándome también en el tema de retos, ¿vale?, que tenéis toda esta transición energética, todo este desarrollo, y lo enfocaría hacia tres puntos quizá. Primero, el tema de la burocracia y que ya se ha comentado, ¿no? Evidentemente ya se han comentado algunos de estos temas. El tema de la agilidad administrativa, que es algo que nos piden constantemente pues, cualquier instalador, cualquier promotor, cualquier empresa que esté relacionada, que efectivamente se van dando pasos cada vez más rápidos para que se haga así, y que también pues,
otro de los grandes retos que va relacionado con eso es un poco el peligro de judicialización que pueda haber en el tema de las renovables, ¿vale? Porque realmente contra eso es difícil de luchar. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, también otro de los grandes retos que tiene esta transición energética puede ser el tema de los recursos, ¿vale? Que puede ser, evidentemente, recursos materiales. He llegado a un extremo porque y esto ha sucedido, lo sabrá María, con la eólica, probablemente en los últimos años de la década pasada, cuando si se hacen todos los parques eólicos a la vez, pues hay un problema hasta para suministro de materiales. Pero también hay un recurso mucho más importante que el sector empieza ya a tener cierta incertidumbre, que es los recursos humanos, ¿vale? Necesitamos, para desarrollar toda esta transición energética que tenemos planificada, pues mucho personal cualificado que ahora mismo pues no hay. Es algo que también común a otros sectores, tampoco estoy hablando de nada extraño ni nada, porque creo que si hablamos de construcción o hasta de hostelería, pues seguramente este tema se pondría encima de la mesa, ¿no? Con lo cual, bueno, es importante también reforzar formación, cualificación, etcétera, de trabajadores. Y luego, y al hilo de lo que decía María, hay un tema muy importante, porque siempre que hablamos de transición energética pensamos en renovables, pero está el tema, como bien decía ella, de almacenamiento energético y evacuación de red. O sea, algo tan sencillo como que si podemos poner muchas energías renovables, que si realmente el sistema no es capaz de tener asociados unos sistemas de almacenamiento, de gran almacenamiento bien desarrollados, pues no va a ser posible meter tanta renovable, ¿no? Y al hilo de esto, pues evidentemente sé que las planificaciones de evacuación de red pues tienen sus plazos, van más lentas, y ahora mismo no sé si lo que está planificado pues sería capaz de absorber todo lo que viene, pues probablemente no, ¿no? Con lo cual es necesario también, es otro de los grandes retos que tenemos en esta transición energética. ¿Añadirías alguno más? Ya te escuchábamos en la anterior intervención mencionar donde tú pondrías el foco, pero seguro que al escuchar, ¿no?, al resto de participantes, pues se te ocurre también delimitar algún reto más de futuro. En retos tecnológicos probablemente, y ligado con el factor humano, es el conocimiento, ¿no? De hecho, yo creo que se nos ponen delante una serie de proyectos en donde en algunos Galicia sí tiene un gran potencial, ¿no?, por sí misma, pero en algunos otros, vuelvo al tema de los combustibles sintéticos, si queréis, en donde quizá Galicia es más deficitaria, ¿no? Sí es cierto que hay empresas, que no podríamos decir que son empresas gallegas, ¿no? Su know-how no tiene el copyright Galicia del know-how, y es conocimiento que viene de fuera, ¿no? Entonces, en la medida en la que seamos capaces también de potenciar, ¿no?, que en Galicia quede ese pozo de conocimiento que permite impulsarnos de cara al futuro, también será un reto que habremos salvado, ¿no? Porque a veces hablamos de hacer, por ejemplo, yo qué sé, un proyecto de energía de producción de hidrógeno por electrólisis, en donde al final se acaban construyendo, ¿no?, construyendo electrolizadores de donde el conocimiento viene de fuera, ¿no? Se construyen simplemente, lo cual no es que sea poca labor, y también tiene su mérito, y el ser capaz de meternos en el mercado desde ese punto de vista también es muy interesante, pero que sería mucho, yo creo, mucho mayor el potencial que tendríamos si somos capaces de proyectarnos e incorporar lo que es también el propio know-how, el conocimiento en nuestros sistemas productivos, ¿no? Vamos a proyectar nosotros ese conocimiento, si os parece, contándoles a los que nos siguen qué papel cumplís cada uno de vosotros en este proceso de transición energética, ¿no?, que es tan protagonista en estos últimos años aquí en Galicia. La Administración, en este caso la Dirección Xeral que tú ostentas, ese departamento, ¿qué figura cumple en este proceso? Bueno, yo creo que el papel de la Administración siempre tiene que ser el de regular y ordenar el sector. Está claro que la Administración se debe al administrado, y el administrado es cualquier gallego o gallega, y también los promotores. Entonces, yo creo que una de las cuestiones que salió aquí y ya se pusieron encima de la mesa es el tema de la agilidad administrativa y combatir un poco toda esa burocracia administrativa. Yo creo que en este proceso de transición es fundamental agilizar los plazos en toda la tramitación, pero al mismo tiempo se tiene que ponderar con una serie de garantías que yo creo que todos los gallegos y gallegas necesitan, como son fundamentalmente las ambientales, ¿no? Dentro de este proceso de ordenación y regulación del sector, pues yo creo que también se comentó el tema de
establecer una serie de estrategias, de la importancia de adoptar una gestionabilidad de las energías renovables, que como bien sabemos, pues no siempre hay sol, no siempre hay viento, y eso al final el sistema es complicado de gestionarlo, ¿no? En ese sentido, tenemos que decir que, por ejemplo, yo creo que hubo unos avances en los últimos años bastante significativos a la hora de tramitar los proyectos. El hecho de exigir que todos contaran con permiso de acceso y conexión nos da ciertas garantías de que los proyectos que se están tramitando ahora mismo van a, en principio, poder operar y la red soportarlos. De hecho, el propio Estado es una medida que ha copiado, me gusta decir que ha copiado de algo que ya hacíamos aquí en Galicia hace tiempo, y en ese sentido lo que está claro, a mí lo que más me preocupa es que se cumplan unos objetivos sobre todo de almacenamiento que va a ser necesario porque, como decíamos, no en todo momento se va a estar generando electricidad por estos nuevos proyectos de renovables y va a ser necesario pues, invertir en una serie de proyectos como pueden ser el tema de cavernas de hidrógeno, baterías, bombeos reversibles, etc. Lo que está claro es que además de esta regulación del sector, yo creo que últimamente la sociedad también demanda un poco más de la administración. Y yo creo que ahí la postura tiene que ser la de adoptar un papel de liderato y un papel ejemplarizante. En ese sentido, el Gobierno gallego ha anunciado ya hace unos meses pues, el desarrollo de un anteproyecto de ley, la Ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de aquellos proyectos que hagan uso de los recursos naturales de Galicia, y que dentro de esta ley pues, se va a habilitar un mecanismo para constituir una sociedad mixta, una sociedad público-privada, que precisamente va a intentar desarrollar y promover proyectos que se alineen con todo lo que estamos hoy aquí hablando. Coincidís además, Oriol, en esa necesidad, ¿no? de agilizar los procesos administrativos. Háblanos del papel de Cluergal. Ahora también además coincide, lo decía yo en la presentación, justo hace una semana, de esa constitución, de esa gran plataforma. Vosotros formáis parte de Cluergal, creo que son 8 entidades sectoriales en total. ¿Cómo resumirías tú el papel que vosotros jugáis? Bueno, Cluster Cluergal nace y siempre ha tenido una vocación de representación de lo que es la cadena de valor, la cadena de suministro del sector de las renovables en Galicia. Y yo creo que la cadena de suministro lo que ha venido demostrando en los últimos años en esta transición energética es una gran capacidad de adaptación. Bueno, la transición energética y antes. Y me explico. Realmente muchas de las empresas que están en el clúster ya existían hace muchos años y estaban ligadas, pues, por ejemplo, a otra realidad energética que era, pues, por ejemplo, la cadena de suministro de la central térmica de As Pontes. Y lo que se ha ido demostrando es que las empresas, pues, sean eléctricos, sean de obra civil, sean mecánicos, sean ingenierías, pues han ido adaptándose a los diferentes sectores. Hablando de eólica y hablando de esa mesa que evidentemente nosotros, por supuesto, estamos en esa mesa reivindicando todo ese desarrollo eólico que creemos que se debe dar en Galicia, realmente la eólica, si somos conscientes, en los últimos 15 o 13 años, pues tampoco ha tenido un grandísimo desarrollo en Galicia. Sí que lo tuvo en los 90 y a principios de siglo, y eso propició un gran conocimiento, hablábamos antes de conocimiento, de empresas, de ingenierías, etcétera, que, por un lado, permitió que una vez que se frenase todo ese desarrollo eólico, las empresas pudieran exportar todo ese know-how o todo ese conocimiento fuera. Y de hecho hoy nos encontramos con empresas de clúster trabajando fuera de Galicia y fuera de España. Ingenierías que hacen proyectos pues, en Latinoamérica, empresas de metal o de eléctricas pues, que están haciendo proyectos en toda Europa, montadores, mantenedores, etcétera, ¿vale? Incluso fabricantes que fabrican para afuera, ¿no? Con lo cual, digamos que eso ha sido también un poco lo que ha permitido a estas empresas pues, diversificarse. Y luego también hay esa externalización o esa internacionalización, pero también hay una diversificación de sectores que, tal como te comentaba antes, debido a esa adaptabilidad, pues por ejemplo en temas como la eólica offshore, que la eólica offshore ha surgido ahora sin haber ningún parque en España, pues sí que se han empezado a construir las yaques y esto muchas de las empresas que antes trabajaban en eólica pues han podido empezar a trabajar ahí, ¿no? Con lo cual, bueno, realmente lo que tendremos que siempre es reivindicar que toda esta transición energética genere riqueza
en el entorno, que en el territorio, y que por supuesto pues participen las empresas gallegas en toda esta transición. Importante también ese factor, ¿no? De que esa generación se expanda entre las empresas enraizadas aquí en Galicia. Otro eslabón sois vosotros, la universidad, Enrique. ¿Cómo resumirías tú? Cuéntales también a los que nos siguen qué papel jugáis en esta cadena, tú además como director de esa cátedra de transición energética. Sí, bueno, a ver, es un doble papel en mi opinión, ¿no? Por un lado es el papel formativo y por otro lado el papel de investigación e innovación, ¿no? Y nosotros, la cátedra está ubicada en una escuela de ingeniería, tiene allí su sede, y sí es cierto que desde el punto de vista de la, bueno, no solo de la cátedra, sino yo creo que esto es una opinión bastante general, tanto en la escuela de ingeniería como en la universidad, ¿no? Se echa en falta, por ejemplo, antes hacía referencia a la cuestión de la igualdad de género, ¿no? Pues se echa en falta que haya un incremento, ¿no? No solo, a ver, en lo que sale a la hora de acabar las carreras, sino en lo que entra, ¿no? De hecho, en ingeniería es el 30% solamente, en promedio son mujeres, ¿no? Con lo cual, decía antes Oriol, ¿no? Hay un déficit en personal, un déficit en factor humano. Ese déficit también está a la hora de hablar de factor humano de formados en carreras superiores, ¿no? Con lo cual, ahí debería de haber alguna forma de tratar de impulsar mucho más eso, ¿no? La colaboración público-privada es, yo creo, fundamental a la hora de plantear el cómo se hacen los planes de estudio. Entonces, en la escuela, por ejemplo, tenemos una colaboración con empresas, ¿no? Que de manera nos asesoran, ¿no? A la hora de plantear cómo se hacen los planes de estudios de grado y de máster. Y en la cuestión de la innovación también veo crítico, ¿no? Que haya una mayor colaboración público-privada. De hecho, no hace falta que sea muchas veces a través de proyectos D+D+I, ¿no? A veces esa colaboración, por ejemplo, la cátedra es un ejemplo de colaboración público-privada, en donde, en este caso, bueno, pues Genesan Energy nos ha demandado una colaboración en diferentes temas. Algunos van por la innovación, la investigación, otros pueden ir por la formación, pero también hay muchos otros que son transversales, ¿no? Es decir, que realmente, de alguna manera, se potenciaría ese tercer eje, ¿no? Que es también muy importante, y volviendo al tema de la transición energética fundamental, ¿no? Yo lo veo un poco de esa forma. Ese doble papel, ¿no? Formativo, decía yo al inicio, Sí, también sí. vamos a hablar de talento, de generación. Sí es cierto que en el aspecto formativo, una vez que llegamos ya a la universidad, ¿no? Es que quizás ya vamos un poco tarde en la cuestión de igualdad de género, tiene que venir desde la base, ya en primaria, secundaria, ya tiene, quizás ahí igual, de hecho se comentaba hace unos días en una jornada de mujeres STEM que organizamos desde la cátedra, se comentaba la cuestión de que tenía que haber igual una reorganización de lo que son los orientadores a nivel de enseñanza primaria y secundaria, porque sí es cierto que hay orientadores ya a la hora de ver lo que eligen los alumnos, ¿no? Y las alumnas para hacer su carrera, pero falta a lo mejor una orientación a niveles de formación más básicos, ¿no? Primaria, donde pues sobre todo las niñas tengan referentes que les hagan ir ordenando, ¿no? O ir encaminando su formación hacia ciencias, tecnología, hacia lo que luego sería una carrera STEM, ¿no? Y a lo mejor se comentaba también implementar lo que es la formación en tecnología ya desde la base, no un poco en un momento tan tardío como está ahora mismo planteado, ¿no? Obviamente tendría que ser un planteamiento adecuado para la formación de alumnos y alumnas de ese nivel, ¿no? Pero no es descartable, ¿no? Se podría hacer bien también, ¿no? Empresas como Naturgy también cumplen evidentemente su papel en todo esto, partiendo de la base, María, de que la descarbonización, ¿no? Es una de vuestras prioridades. Cuéntanos cuál es vuestra estrategia. Sí, bueno, pues nosotros desde
desde el punto de vista de las energías renovables tenemos en Galicia instalada potencia eólica e hidráulica, 1,8 gigas, y nuestro principal vector de crecimiento aquí en Galicia es la eólica. Que está también alineado pues, un poco con los objetivos de crecimiento de renovables, ¿no? Entonces, hemos trabajado desde hace años en la generación de una cartera de proyectos que hemos ido madurando. A día de hoy tenemos 8 proyectos que ya cuentan con autorización administrativa. Tenemos 3 repotenciaciones también muy avanzadas, 3 proyectos de repotenciación con declaración de impacto ambiental, y tenemos también una cartera de proyectos en distintas fases de maduración, y bueno, todos estos proyectos se trabajan desde aquí de forma muy rigurosa y en 3 ejes fundamentales, que son el eje técnico, el eje medioambiental y el eje social, ¿no? Creemos que Galicia es, como decía antes, pues está en una situación privilegiada por el recurso eólico con el que cuenta, pero también por el tejido industrial, por el conocimiento y porque ya tiene una historia a sus espaldas de convivencia de la eólica con el medio rural, ¿no? En este punto yo creo que he de mencionar la situación jurídica en la que estamos. Nosotros que tenemos la vocación de estar en el territorio y desarrollar nuestros proyectos y convivir durante toda su vida útil, pues estamos preocupados con esta situación, y creo que es importante destacar la rigurosidad y lo garantista que es el proceso de tramitación de los proyectos, ¿no? Para trasladar también ese hecho. Los proyectos se tramitan en procedimientos que son minuciosos, rigurosos y garantistas, ¿no? También Naturgy en Galicia estamos trabajando en otras tecnologías más novedosas, como son el biometano, el hidrógeno verde, el almacenamiento, otras tecnologías novedosas que formarán parte de la transición energética en los próximos años. Con lo cual, para nosotros Naturgy Galicia es clave, tenemos vocación de permanencia aquí, creemos que es referente en el desarrollo de energías renovables, y nuestra idea es continuar desarrollando nuestros proyectos en este territorio como hasta ahora. Lo habéis ido mencionando, ¿no? Esa preocupación, yo lo decía también al inicio, esa preocupación e incertidumbre por esa paralización de algunos proyectos, ese freno judicial. En el caso de la Xunta, ¿qué postura y sobre todo qué mensaje se puede lanzar, director xeral? Bueno, vaya por delante que la Administración, desde luego, respeta la independencia del Poder Judicial y valora enormemente su labor. Lo que pasa es que, bueno, lo primero que hay que señalar es que muchas de estas sentencias no son firmes y en muchos casos fueron objeto de casación ante el Tribunal Supremo, y esperemos que el Supremo nos dé la razón, porque consideramos que las cosas sí se hicieron adecuadamente aquí en la Xunta. También es cierto que ahora mismo estamos en un momento bastante importante, porque en las próximas semanas se van a adoptar una serie de decisiones acerca de las medidas cautelares respecto de las solicitudes de suspensión de muchas de las autorizaciones de los proyectos eólicos que se autorizaron aquí en nuestra comunidad autónoma. Y desde mi punto de vista, yo considero que entrar a valorar el fondo del asunto en una medida cautelar no es lo más adecuado. ¿Por qué? Pues porque seguramente eso procede a analizarlo durante el proceso judicial, y además tenemos que decir que la tramitación ambiental aquí en la Xunta de Galicia es más rigurosa que, por ejemplo, la que se hace a nivel estatal. De hecho, nos encontramos, siempre lo decimos, con un número muy importante que a los promotores no les gusta, de declaraciones de impacto ambiental desfavorables, declaraciones de impacto ambiental negativas que al final lo único que otorgan es una seguridad para todos los gallegos y gallegas que esos proyectos sustancialmente análogos, no se van a poder desarrollar, porque incumplían los requisitos que marcaba la normativa. Ahora mismo, para esas medidas cautelares, lo que se está haciendo es un importante trabajo desde la Administración para responder a todos estos escritos judiciales, para, por un lado,
defender una labor que consideramos completamente objetiva por parte de los empleados públicos que desde luego tienen una formación bastante importante en la materia y que muchas veces por un informe de un tercero externo no se puede anular todo el criterio de una administración, y por eso esperamos que el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, acabe adoptando la visión que tenemos. Y yo decía que era un momento crítico, es un momento importante, no solo porque de estas medidas cautelares y de esta paralización judicial pueda depender la política energética de la Xunta. La realidad es que también depende la política industrial. Nuestra visión desde la Administración siempre es vincular energía a la industria. ¿Por qué esa vinculación? Porque al fin y al cabo es cierto que los proyectos energéticos tienen un importante valor, pero no nos podemos engañar. La verdadera riqueza muchas veces está en esos proyectos industriales que son los verdaderos generadores de empleo en nuestra comunidad autónoma. Entonces, al final la conclusión es clara. Yo estoy tranquilo en el sentido de que se está haciendo un trabajo súper importante por parte de todos los organismos de la Xunta y confiamos en que finalmente la justicia nos dé la razón, no solo porque dependa esta política energética y política industrial, sino también porque efectivamente estamos convencidos de que todos los proyectos cumplen la normativa. ¿Qué confianza mantenéis vosotros? ¿Cómo se está afectando a vosotros en la Constitución? La semana pasada, Oriol, también de esa plataforma se mencionaba, ¿no? este asunto especialmente. ¿Cómo afecta al sector que representas? Bueno, pues efectivamente insistir un poco en lo que comentábamos antes, ¿no? Realmente la cadena de suministro se ve afectada porque llevamos ya unos años con algunos cierres de fábricas, etcétera, pues motivados también un poco por la bajada de proyectos que ha habido en Galicia, ¿no? Encontrarnos con esto cuando parecía que ahora la eólica, pues esta década, pues iba a despegar de nuevo, pues es un palo importante. Yo creo que realmente, además, es que con todos los objetivos que hay de eólica, que están trazados a nivel europeo, están trazados a nivel nacional, con la propia Unión Europea abogando hasta por una agilidad administrativa y burocrática en todo esto, pues encontrarnos ahora mismo con este parón de la eólica, pues es un poco frustrante, diría yo, y bueno, por eso la participación también de Cluergal en esa mesa para defender, por supuesto, la energía eólica en Galicia. Bueno, seguiremos viendo, ¿no?, cómo se desarrolla ese proceso judicial. Habéis mencionado esa seguridad jurídica, pero otro de los factores, de los elementos, ha sido el de la aceptación social, María. También se ha generado cierto debate entre la sociedad gallega. ¿Cómo se llega a esa coexistencia? Un punto necesario absolutamente, ¿no?, para todos. Sí, absolutamente. A ver, yo creo que la coexistencia ya existe, o sea, no es que sea posible, es que existe, y en Galicia, pues como decía en alguna intervención previa, al haber sido pioneros en el desarrollo de la eólica, pues ya llevamos muchos años de coexistencia de la eólica con el rural, más de 2 décadas. Con lo cual esa coexistencia digamos que ya existen ejemplos fantásticos de cómo se ha dado esa coexistencia tanto con el sector de la agricultura, de la ganadería tanto intensiva como extensiva, del turismo rural, de actividades de ocio y deporte al aire libre. De hecho, este fin de semana pues, se celebró por ejemplo en Narón un evento deportivo que atravesó uno de nuestros parques eólicos. Esa coexistencia ya, digamos que ya existe, ¿no? La realidad es que la población tiene la percepción de que las renovables son necesarias y es necesario implantarlas, y así lo indica pues, el Eurobarómetro de julio de este año, ¿no? En general, la población tiene una percepción positiva hacia la implantación de energías renovables. Es cierto que a día de hoy pues, la aceptación social de la eólica en concreto es una preocupación en Galicia, pero yo quiero hacer la siguiente reflexión, ¿no? Yo soy una persona que
que vengo del rural, nací en el rural, y la realidad, y siempre lo he visto así en mi casa también, es que siempre hemos hecho un uso de nuestra tierra para avanzar como sociedad, ¿no? Pues en ocasiones el monte se convirtió en labradío para alimentar nuestro ganado. Cada nuevo paso que damos como sociedad, esto requiere también modificaciones en el paisaje y en el entorno, ¿no? Y la eólica no es más que un factor más que viene a complementar los usos del territorio, y ha de verse, o hemos de conseguir que se vea de este modo porque es así, ¿no? Nosotros desde Naturgy creemos que la vertiente social se ha convertido en un protagonista, en realidad, en el desarrollo de proyectos, y hemos incorporado una disciplina adicional a los proyectos, que es la disciplina de la gestión social. Contamos con la figura de gestores y gestoras sociales para escuchar en los territorios, y trabajamos en un modelo de relacionamiento social basado en 4 principios, que son muy básicos, pero creo que muy eficientes, que son: en primer lugar, somos uno más en el territorio, ¿no? El equipo que conformamos, o que llevamos adelante el desarrollo de proyectos, somos un equipo de gente basada aquí en Galicia, que entendemos el entorno y tratamos de comprender a aquellos de los que seremos vecinos, ¿no? Somos uno más en el territorio. Luego también tenemos el principio de que hablamos de igual a igual. Nuestro equipo, como decía, pues nos acercamos al entorno de forma respetuosa, comprendemos las idiosincrasias locales, escuchamos de forma activa a través también de estas figuras que comentaba antes. Luego, el tercer principio es que generamos valor compartido en los territorios. Cuando nos implantamos en un territorio, se acometen acciones que generan valor en las zonas, pues a través de la valorización de elementos culturales, a través de la mejora de accesos y viales, a través de del apoyo a distintas medidas, pues contra en la extinción de incendios, por ejemplo, o ayudamos a los ganaderos que tienen ganado extensivo en nuestras zonas. Tenemos algunos ejemplos en distintos ayuntamientos en los que estamos implantados. Hay muchas medidas que, contemplando las necesidades locales, generan valor en esos territorios. Y luego, por último, los proyectos en sí mismos ofrecen oportunidades por lo que hemos hablado, porque son oportunidades para la propia cadena de valor, porque en nuestros proyectos tenemos en cuenta a las empresas que tienen personal y base en el territorio. Es un criterio más de los procesos de licitación cuando compramos, y también generamos oportunidades a través de procesos formativos. En el último curso hemos tenido más de 700 estudiantes visitando nuestras instalaciones. A través de nuestra fundación tenemos un montón de iniciativas formativas que tienen que ver con la FP o procesos de grados pues quizás más iniciales del proceso formativo, con lo cual estamos muy convencidos de que el trabajar con estos 4 principios en todos nuestros proyectos, y desde el inicio del desarrollo de los proyectos y durante toda la vida de los mismos, es la forma correcta de avanzar, porque en realidad así es como lo hemos hecho hasta ahora, así lo vamos a seguir haciendo, y así queremos que se nos perciba por parte de la sociedad también. Eso explica lo que comentabas, ¿no? Que esa coexistencia ya es real, ya existe, pero seguro que desde el ámbito universitario, Enrique, puedes aportar algo más para que esa aceptación social se refuerce, mejore, sea plena. A ver, desde mi punto de vista, ¿no? Aquí hay una cuestión que choca, me voy a explicar, a ver si me explico bien, ¿no? con que la energía eólica es una energía muy madura. Yo recuerdo cuando empezó, estaba yo estudiando la carrera, o sea que xa choveu, años 80 se empezaron, yo recuerdo, de hecho recuerdo algún profesor que tenía los primeros molinillos, ¿no? Los primeros molinos de generación de energía eólica, y yo lo veía como algo, decía, esto, qué tecnología, ¿no? Ojalá la tuviéramos aquí, ¿no?
Y claro, ¿qué pasa? Que cuando una tecnología se empieza a implantar, ahora ya han pasado desde esa pues más de 40 años, ¿no? Al final se llega a ser líder en eso. De hecho, Galicia puede presumir de que es de los líderes europeos en energía eólica, ¿no? Lo cual no es un dato menor. ¿Qué pasa? Que también es cierto que al ir cambiando la implantación, al ir progresando, se van cambiando usos de suelo y es también una cuestión en donde pues Galicia es un país, ¿no? una comunidad autónoma que tiene una gran vinculación con la tierra, ¿no? con el suelo. Entonces, pero yo también lo que percibo es que en aquellos sitios en donde se ha implantado la energía eólica, haciéndose bien las cosas, ha sido siempre para progresar, ¿no? No tengo los datos, las claves, ¿no? de las situaciones que hay ahora mismo, ¿no? en relación a esa reacción social, ¿no? hacia la implantación de determinados parques eólicos. Lo que no me cabe duda es que Europa, España y Galicia, es decir, estamos dentro de un espacio que es la Unión Europea, es muy garantista. Es decir, hay una legislación detrás y bueno, pues me imagino que esta legislación se aplicará y en función de esto pues habrá unos resultados, ¿no? Entonces tampoco me gusta, digamos, iba a decir polemizar es entrar a comentar cuestiones que bueno, están bajo, bueno, pues habrá unas resoluciones judiciales que yo, repito, mi convencimiento es que Europa es un sistema, antes se comentaba también, para lo bueno o para lo malo, es decir, está muy burocratizado si queremos, pero eso también dice que es un sistema que es muy garantista, ¿no? Porque esa burocratización al final hace que no sea tan fácil, ¿no? Que se hagan mal las cosas, ¿no? Ahora, os voy a pedir una última intervención porque tenemos pocos minutos. Hemos mencionado ya también los avances tecnológicos. Si os queda algo en el tintero a este respecto, también quiero preguntaros sobre esto, qué avances visualizáis en lo relativo a este aspecto y sobre todo, Enrique, empiezo de nuevo por ti esta última ronda, ¿qué futuro tienen las renovables en Galicia? Pues yo le veo un gran futuro. De hecho, antes decía, hace 40 años yo veía los primeros generadores eólicos y me parecía ciencia ficción, cuando empezaba a estudiar la carrera, y hoy yo creo que mis estudiantes y los alumnos y alumnas ven como ciencia ficción cosas que yo les cuento en primeros. Digo, bueno, pues oye, una tecnología de generación de hidrógeno, que va a haber una planta en Galicia dentro de nada. Nosotros en la propia cátedra pues estamos en un proyecto de I+D con Genesal, pues desarrollando a escala más pequeña, ¿no? Pues otros para energía distribuida, proyectos. Galicia es un referente en biomasa, es un referente en cuestiones de residuos, es un referente en tecnologías de biometanización, biogás, y hoy en día pues se están realizando proyectos que otrora parecían impensables, pues porque la transición energética nos está llevando también a que haya un panorama económico diferente y que haga que eso realmente sea algo que puede convertirse en realidad. De hecho, tanto que pues ya están en proyecto y en algunos casos ya se han empezado a construir, ¿no? Entonces, yo creo que Galicia puede ser un referente, antes decía, en energía eólica lo somos, ¿no? En muchas otras que ahora nos parece quizás que empezamos, yo creo que tampoco es tan cierto de que empezamos, hay cierto conocimiento detrás y habrá un desarrollo muy importante aquí al futuro. Y yo siempre me gusta hacer el símil, ¿no? Hace nada empezó todo el tema de los móviles, ¿no? Yo hace nada tenía, vamos, un móvil, teléfono móvil era algo también que dices tú, bueno, pues ¿qué será esto, no? Hace 20 años prácticamente no había telefonía móvil, estaba empezando, ¿no? Pues yo veo algo parecido, que de aquí a 20 años los cambios que va a haber desde el punto de vista energético a todos los niveles, lo que es la transición energética, cuando miremos hacia atrás, algunos ya nos pillará seguramente jubilados, ¿no? Diremos lo que hemos recorrido. Entonces yo creo que tenemos por delante muchas oportunidades, capacidad para responderlas si somos inteligentes. Me gustaría también comentar un aspecto importante que está relacionado con otro
área de conocimiento en el que yo creo que también somos fuertes, que es la inteligencia artificial. La combinación de ambas cosas, porque hay un tema que no hemos comentado, igual me estoy extendiendo, si ves que me extiendo me cortas, que es la eficiencia energética, ¿no? Que es, yo creo, otro aspecto importante en la transición energética. Y ahí la combinación de inteligencia artificial, no como muchos seguramente pensamos en ella, que es el chat GPT y estas cuestiones, sino a la hora de poder controlar mejor, tomar decisiones, a la hora de, bueno, pues antes se hablaba, ¿no?, de qué es lo que mando a red, tengo que acumular o no, tengo más generación de esto que de esto, ¿cómo regulo realmente, ¿no? Pues la conciliación de esos dos áreas de conocimiento creo que va a ser clave en el desarrollo de las tecnologías y de la eficiencia de las tecnologías de aquí a un futuro no para nada lejano. Importante lo de la eficiencia, lo podemos enmarcar en lo que hemos subrayado, ¿no?, de ese capítulo medioambiental, que es también importante. El futuro, Oriol, tan sorprendente, un cambio tan importante, ¿crees tú que se va a producir en este ámbito como apunta Enrique? Sí, coincido totalmente con Enrique. Lo que vivimos es un cambio de paradigma, estamos yendo ya incluso hacia la generación distribuida, pues por ejemplo, creo que necesita herramientas cada vez que combinen más esa digitalización, no solo la IA, sino muchísimas tecnologías con la energía, con lo cual hay muchísimo desarrollo en los próximos años sobre ese vector relacionado también con la eficiencia energética, la generación distribuida. Vamos a ver también qué da de sí, qué se desarrolla el tema de la movilidad, también otro cambio de paradigma absoluto en cuanto a movilidad eléctrica, sostenible, etcétera. Y luego hemos hablado de eólica, quizá hablar de otras tecnologías que están a medio o largo plazo, el hidrógeno, o quizá empezar hablando también el hidrógeno y la eólica offshore, ¿no?, que son dos temas también muy mediáticos que normalmente se habla mucho. De eólica offshore, pues estamos pendientes a ver si por fin podemos ver que se desarrollen los primeros parques en Galicia, es un tema que también nos daría mucho para hablar. Y bueno, realmente existe ya un parque, todos sabemos que existe un parque eólico offshore a escasos kilómetros de la frontera con Galicia, ¿no?, en Viana do Castelo. Eso sería importante porque realmente aquí en Galicia ha habido un gran desarrollo de la cadena de valor de la eólica offshore con la construcción de las jackets en Ferrol, y realmente eso sería un gran apoyo para que se pudiera seguir desarrollando toda esa cadena de valor, también que se desarrollase innovación y conocimiento alrededor de la eólica offshore. Está siempre también el planteamiento que se quiere hacer de un polo de innovación en la zona de Ferrol relacionado con esto. Y también, por último, quizá hablar del tema del hidrógeno renovable, que bueno, ya empieza a haber proyectos al abrigo de los Next Generation, de los fondos, están ya en desarrollo los primeros proyectos, ¿no? Está el de As Pontes, el de Meirama, está creo que en Caldas y también Julio Verne en Vigo, y realmente también puede ser una gran oportunidad de futuro para Galicia desarrollar, y vuelvo a insistir en la idea de la cadena de suministro, ¿no? O sea, que todo esto no quede solo en la implantación de estos proyectos, que es lo más mediático de lo que se habla, sino que ojalá también podamos ver que en Galicia se desarrollan pues, fábricas de pilas de combustible, de electrolizadores, que haya centros tecnológicos desarrollando o cátedras como la de Genesal y la Universidad de Santiago relacionadas con todo ese desarrollo del hidrógeno, pues porque será una gran oportunidad para Galicia. También está el tema del biogás, que es casi a veces más de presente, que a veces pues no nos paramos tanto, ¿no? Y realmente el biogás tiene, más allá del componente energético que tiene, es importantísimo también por el tema de la valorización de residuos, y aquí nos iríamos también, además en explotaciones agropecuarias, que creo que existe un problema importante, con lo cual es muy importante también fomentar el biogás, y aparte por esos dos componentes de economía circular y de energía renovable que tiene. María, miramos hacia adelante. ¿Dónde ves tú sobre todo los mayores desarrollos? Vale, voy a recoger un poco el guante de mis anteriores compañeros. Mi especialización es la energía eólica, entonces la energía eólica marina ya la habéis tocado vosotros, entonces me voy a centrar en la repotenciación de los proyectos. Creo que a futuro la repotenciación eólica en Galicia va a ser una oportunidad importante de desarrollo de una economía asociada, la economía circular asociada a ella. Por haber sido precisamente pioneros en el desarrollo de eólica en Galicia, tenemos una flota de aerogeneradores que empieza a tener cierta edad, más del 75% de la flota tiene
más de 15 años, entonces es algo que hemos de empezar a considerar, ¿no? El reto tecnológico aquí está sobre todo en el reciclaje de las palas por los componentes que la forman, fibra de vidrio y resinas, y el reciclaje es aquí un reto en el que puede haber distintas propuestas. Y bueno, nosotros en Naturgy tenemos un proyecto que es el proyecto GiraWind, que tenemos en alianza con Ruralia, que trabaja en propuestas de reciclaje integral de los componentes de los aeros y en particular de las palas, ¿no? Y si hablamos de qué proyectos tenemos nosotros de repotenciación en Galicia, pues nosotros ya hemos hecho una repotenciación. La primera repotenciación eólica de Galicia se hizo por parte de Naturgy y es el proyecto de Cabo Vilano, donde sustituimos 22 máquinas por únicamente 2, y tenemos varios proyectos más, como decía antes, ya pues en una fase bastante madura que esperamos poder acometer pues en los próximos años, pero creemos que en la repotenciación va a haber una oportunidad también interesante donde Galicia tiene mucho que decir. Te toca poner el broche con todo lo que han ido aportando y desde la Administración ese futuro de las renovables en este proceso de transición. Yo creo que si digo que el futuro de las renovables es enorme, no voy a decir ninguna novedad. Por un lado, contribuyen a la descarbonización. Venimos de que ya estamos en octubre y las noticias que nos están llegando, y ya se comentó aquí antes, es que se están batiendo récords de temperatura. Entonces, negar el cambio climático yo creo que ahora mismo pues, ya es muy difícil. Entonces, por un lado está eso, el cumplimiento de los objetivos de descarbonización, pero es que las renovables también, yo creo que todos los gallegos y las gallegas tienen que tener claro que permiten un precio más bajo en la factura de la luz. Venimos de un 2022 que fue realmente complicado para las familias, para las empresas, y lo que no queremos es que se reproduzca esa situación a futuro. Yo, por desgracia, he leído alegaciones contra proyectos energéticos que dicen que no tiene sentido que se desarrolle un nuevo parque cuando ya estamos cumpliendo en Galicia con los objetivos que marca el PNIEC en el año 2030. Precisamente esa posición de liderazgo ahora la tenemos que reafirmar y mantener. Entonces, yo creo que un poco ya para terminar, yo como conclusión diría que el viento y el resto de los recursos renovables que tenemos aquí en Galicia van a ser en el futuro lo que fue el petróleo durante la segunda mitad del siglo XX. Bueno, y nos has ayudado quizás a acercar un poco más este asunto también a los seguidores, ¿no? Con ese ejemplo de la factura de ese consumo que en definitiva pues nos afecta a todos y cada uno de nosotros también como ciudadanos. Hoy este análisis de cómo se vive, de cómo se afronta aquí en Galicia este proceso de transición energética, desde aquí, desde el Museo de la Fundación Santiago Rey Fernández La Torre, esas oportunidades, ese desarrollo energético, ese desarrollo de las renovables que se espera aquí en el futuro. Gracias a los cuatro por acompañarnos, por el análisis, por vuestros puntos de vista, por compartirlo con nosotros, por compartirlo con los lectores de La Voz de Galicia. Enrique Pazo, el director de la Cátedra de Roca de Transición Energética de la Universidad de Santiago de Compostela. Gracias, Enrique. También Oriol Sarmiento, el gerente de Cluergal. Gracias también, Oriol, por habernos acompañado. María Landeira, la responsable de renovables de Naturgy en Galicia, gracias. Gracias. Y Pablo Fernández Vila, el director xeral de Planificación Energética y Recursos Naturales. Gracias también por habernos acompañado. A los cuatro, de nuevo, gracias, y a todos ustedes, como siempre, gracias también por su atención.